14 de octubre del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 42 y siguientes. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Otra vez nos recuerda el Señor que la santidad no viene de actos exteriores superficiales, porque no le ponemos corazón ni espíritu. Nos dirá el Señor: se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Y además nos complementa: esto debían practicar sin descuidar aquello. Son importantes las reglas, los mandamientos, cuando los hacemos con justicia y amor de Dios. ¿En cuántas ocasiones oímos hablar maravillas, contenidos hermosos de personas moralmente deshonestas? Pero cuánto bien nos hacen las personas que nos hablan y predican los valores, y las vemos luchar y esforzarse por ser cada día mejores. Obras son amores y no buenas razones. Cada vez necesitamos hombres y mujeres coherentes y auténticos. Dicen y hacen. En estos días, un santo de hoy y de ahora, no un viejecito, sino un joven en la flor de su vida, era llevado a los altares: Carlo Acuti. Me llama la coherencia en este hecho, uno entre muchos en la vida de Carlo, pero que nos habla de cómo estaba abierto a lo que Dios quería. Era un hombre de la Eucaristía, se le conoce como el cibernauta de la Eucaristía. Pues bien, en la Fiera de Rimini, el mayor evento cultural católico italiano, organizado por el grupo y movimiento Comunión y Liberación, con una masiva participación de jóvenes, fue donde Carlo se inspiró para su gran proyecto. En este festival de exposiciones y encuentros que profundizan sobre la sociedad, la cultura y la fe, nace en Carlo el deseo de crear una exposición sobre los distintos milagros eucarísticos que tuvieron lugar en la historia. Su trabajo de investigación, que comenzó cuando tan solo tenía, escuchen, 11 años, dio como resultado una obra que explica los hechos milagrosos en torno a la Eucaristía en 20 países, con 160 paneles, y que han recorrido más de 10.000 parroquias en todo el mundo. Su madre, que aún vive y que estuvo presente en la beatificación de Carlo, no oculta su emoción al contar lo impresionante que era ver a un niño tan joven pasar horas y horas trabajando con el ordenador en vez de jugar a los videojuegos o con sus amigos. Quería que todos amasen a Dios y comprendieran que la Eucaristía es lo más increíble que hay en el mundo. Y más que impresionante, porque para su obra agotó 3 ordenadores y pidió a sus padres acompañarle por un viaje por toda Italia y parte de Europa para recabar material fotográfico. El Papa Francisco habló de Carlo, hoy beato, en su exhortación apostólica Christus Vivit. En este documento, publicado tras el Sínodo de los Obispos, que tuvo como eje central a los jóvenes, su santidad menciona el riesgo del mundo digital que puede colocar a los jóvenes y también a los viejos en el riesgo del ensimismamiento, aislamiento o del placer vacío. En este sentido, cita a un joven creativo y genial, el venerable Carlo Acuti, quien sabía muy bien, dice el Papa, que esos mecanismos de la comunicación
de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo u obsesionados con el tiempo libre. En cambio, él, un joven de 15 años, murió con 15 años. En cambio, él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio y para comunicar valores y belleza. El Papa Francisco alaba en ese sentido al nuevo beato que no cayó en la trampa. Veía a muchos jóvenes que terminan siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de mecanismos de consumo y atontamiento. De ese modo no dejan brotar los dones que el Señor les ha dado. Y efectivamente, Carlo decía, refiriéndose a esto, que, y son palabras de Carlo, todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.